Hola amigos, Senador, tiene 30 segundos más. estamos Solamente a los departamentos y a los haciendo municipios hoy les han autorizado unos traslados presupuestales y unos estamos en cambios plenaria, de orientación último de esos día recursos de dentro del plenaria presupuesto. y estamos haciendo Nos resta hacer la hoy evaluación al tema. Señor el control legislativo a los decretos de emergencia editados por el gobierno. Aquí les muestro más o menos cómo funciona esa plenaria virtual. Pues yo tengo aquí un teléfono donde están hablando los congresistas. Tengo mi computador para apoyarme y bueno, y puse este otro trípode aquí para contarles a ustedes que me parece muy importante que ustedes conozcan lo que está pasando. Creo que ya me toca hablar. Yo me quedo avergonzado cuando se les queda así, pero entonces... Bueno, les decía que yo voy a poner esto por acá. ¿Hasta qué hora? En la emergencia, el presidente Duque dictó 154 decretos de emergencia. Creemos que por eso no quería convocar al Congreso, para poder legislar, o sea, para poder tomarse la atribución de hacer leyes, y tenía tanto afán de cambiar muchas cosas en favor de sus patrocinadores, de los grupos políticos dominantes, de los dueños del país, que pues emitió 154 decretos legislativos con fuerza de ley. Y el Congreso de la República tiene la obligación de hacerles un control legislativo, de rechazar, de estudiarlos, de modificarlos. Y lo que hemos visto hoy acá es un arrodillamiento del Congreso de la República al presidente. He escuchado cosas como esta del senador Macías. Es que, ¿por qué ustedes quieren crucificar al gobierno? Esto no debería hacerse. Ustedes lo que quieren es humillar a los ministros haciendo este control. Es tan ignorante o es tan pusilánime esta gente que son tan pusilánimes que lo que quieren es que el gobierno también asuma las funciones del Congreso. Y por eso nosotros pues estamos muy inconformes, para que ustedes sepan el desprecio del presidente hacia el Congreso. Es el paquete de emergencia más grande que ha tenido Colombia en su vida. 154 proyectos, leyes, o decretos leyes, o decretos con fuerza de ley, 154. Entonces uno esperaría que para este control estuviera el presidente de la República y sus ministros, todo el gabinete, defendiendo esos 154. Les valimos huevo. ¿Saben quién está? Los que pueden seguir la transmisión del Congreso se dan cuenta. Hay un viceministro, el viceministro de Hacienda. No está el ministro de Salud. La mayoría de decretos tienen que ver con la salud. No está el ministro de Hacienda, no está la ministra de Gobierno, no está el presidente. Nos mandó un viceministro ahí, como vaya, atienda eso y salgamos del paso. Este es el desprecio del presidente por el Congreso, y de lo peligroso que tiene esto para la democracia es que prácticamente están dando a entender que no necesitan un legislativo, que ellos pueden también asumir ese rol, ¿no? O sea, enriquecer los bancos. Casi todos los decretos han sido para beneficiar a las grandes empresas. Ustedes vieron uno de esos decretos que le permitía al gobierno, estoy en las dos partes, entregar, les permitía al gobierno entregar ayudas a los campesinos y a los industriales del agro. Pues sencillamente lo distribuyeron solamente entre grandes empresarios, o sea, hubo 94% de los ingresos que entregó Finagro los entregaron en 10 horas a los grandes empresarios. Y el decreto presidencial mismo, el Congreso decía que tenía que ser entregado por lo menos en un 40% a los pequeños empresarios del campo. Eso les valió huevo. No lo aplicaron, y así ha sido todo. Les baja las tasas de interés el Banco de la República, ¿no? Están en el nivel más bajo las tasas de interés en Colombia, al 3.25, 2.75, y se las entrega a ese precio a los intermediarios, que son los banqueros, y los banqueros, en vez de bajarle los precios a los créditos, le subieron. También es otra denuncia que hemos hecho,
y que tiene mucho sustento en las redes, lo pueden ver. Le subieron 2.5 más por encima de lo que ya cobraban. Ustedes saben que el Banco de la República coloca el dinero al 3, 4%, 4.25. Ustedes cada mes se dan cuenta cuánto está costando la plata. Pues el banco, para poder agilizar los créditos, para que los bancos prestaran barato a los empresarios que se estaban quebrando, pues lo que hicieron fue bajarle mucho las tasas, y los bancos recibieron todo ese dinero y después lo vendieron más caro y se enriquecieron con la pandemia. O sea, recibo al 3.75, al 3.50, incluso ha bajado más, y lo entrego al 8, al 12, al 15, depende del marrano. O sea, 7 veces. ¿Y quiénes se enriquecieron? Los bancos. Pero para que no perdieran los bancos, el gobierno creó un sistema, o ya existe, que se llama el de las garantías. Entonces, entrega el dinero a los bancos para que lo presten con el 90% de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deudor no paga, el gobierno le paga al banco el 90% de ese crédito. O sea, por ejemplo, a mí me prestan 100 millones y no los pagué, tranquilo. El gobierno le paga 90 millones al banco. O sea, no pierden. Ese 10% es lo que están ganando en los intereses. O sea, no pierden, nunca. Y entonces terminan enriqueciéndose y los empresarios, los microempresarios quebrados o endeudándose con el gota a gota al 3.000% mensual, 3.600% mensual, que no es una cifra exagerada, porque ustedes saben que prestan al 10% diario, a veces el 20%, pues bueno, el 10% diario de un crédito son por 30, son 300% mensual, mientras que al banco le presta, el Banco de la República le presta el 2% anual, 2-3% anual, y al pobre, al que tiene que endeudar con el gota a gota, le prestan al 300 mensual. Es decir, 3 por 12, 36, al 3.600 anual. Entonces, una injusticia que ustedes no imaginan. Y así este país va de tumbo en tumbo. Entonces llegamos hoy, no les voy a contar lo que voy a hablar acá, que es sobre los decretos de emergencia, pero les cito el caso de hoy. El caso de hoy es una aberración de cómo un presidente obedece a sus financiadores. Ustedes vieron hoy un tuit mío donde muestro que el dueño de Catronics y el dueño de Alcosto, que son los almacenes que están hoy con gente dando la vuelta a la manzana y entrando atropelladamente, les valió huevo al gobierno que se infecten y que se mueran. Esos dos señores de Alcosto y Catronics, ese señor o ese grupo dueño de esa cadena, pues fue aportante al no a la paz, o sea, a la campaña que hizo el uribismo para torpedear la paz. Catronics y Alcosto aportaron, pero ahí no para la cosa. Son socios en la finca La Carolina, donde los 12 apóstoles empezaron el grupo paramilitar. Para que se den cuenta. Y hoy sale otro escándalo en la... todavía no me toca. Y hoy en un portal que se llama Vorágine, aparece otro escándalo para la vicepresidente, es decir, otro drama familiar para la vicepresidenta. Y dice que una sobrina de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la heroína de Colombia, sigo yo, o sea, en 5 minutos voy yo y hago transmisión en directo de mi exposición. Ok, todavía no voy yo. Entonces, dice la vorágine que, les leo rapidito acá, la hija putativa y sobrina de la vicepresidenta se llama Natalia Ramírez, quien está casada con Daniel Arturo Álvarez, militar que aparece relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Pero aquí hablan que la sobrina es casi la hija, porque dice que el hombre menciona esposo de Natalia Ramírez, sobrina e hija putativa de Marta Lucía Ramírez, en un extenso perfil que le hizo la revista Diner a Marta Lucía y a su esposo Álvaro Rincón, se lee: años más tarde se convirtieron durante 5 años en los padres putativos de Natalia, una sobrina de Marta Lucía que quedó medio huérfano luego de la separación de sus papás. Bueno, pues esta niña, medio hija de Marta Lucía Ramírez, tiene un esposo que es militar. Y ese esposo militar hoy mató a un tipo y lo hizo pasar por falso positivo. Entonces yo pregunto en el tuit, yo voy a darle los datos. Daniel Arturo Álvarez Castaño reposa en archivos judiciales relacionados con el asesinato de Marco Tulio Hernández, esa es la víctima, cuando el militar era teniente del grupo de caballería mecanizado número 2, Juan José Rondón, de Buenavista, La Guajira. O sea, el tipo mató a alguien
dice acá que estuvo preso durante 5 años, dice, revisamos en bases de datos carcelarias y pudimos confirmar que Daniel Arturo Álvarez Castaño, yerno putativo de la vicepresidenta, estuvo preso en la cárcel de Facatativá durante 5 años, exactamente en la cárcel penitenciaria para miembros de la Fuerza Pública de Alta y Medio del Ejército Nacional. Otro drama familiar, pero no para la víctima, no para los hijos y la esposa de Marco Tulio, ellos no importan. Otro drama familiar para la pobre viceministra, que ya lleva varios, lleva el del hijo, el del hermano, que estoy de acuerdo en que ese era el que debería menos importarnos, y tampoco, porque son de verdad asuntos en los que uno no puede interferir, en los que uno no tiene culpa ni en los que uno no tiene, digamos, injerencia. Pero sí está sus reuniones con Mancuso en el Club El Nogal, está su vínculo y el de su esposo con el narcotraficante llamado Guillermo Acevedo, Memo Fantasma. Hicieron un edificio en la calle 85. Está también otra denuncia del portal Función Pública, algo así, no me acuerdo bien, donde aseguran que cuando era ministra de Comercio Exterior en el gobierno de Pastrana, entregó unas zonas francas, adivine a quién, a su propio esposo. O sea, eso de la zona franca ya venía de atrás, no es una maña de Uribe y sus hijos, sino que también le entregó a su propio esposo. Y esto de las zonas francas no es una cosa menor, quiero que ustedes sepan. Es voltear la tierra y ponerla a costar 10.000 o 20.000 veces a lo que costaba antes. Yo pongo el caso de lo que pasó en Mosquera, Cundinamarca, con las tierras que enriquecieron a los hijos de Uribe. Son unas tierras rurales, una finca, que vale lo que vale una finca, vamos a ponerle un precio, aunque eso tiene, la investigación está completa, no la tengo en la mano. Digamos que vale 1.000 millones una finca de X hectáreas. Entonces papá, amigo de quien nombra el señor de la DIAN, y el señor de la DIAN es el que define cuáles son las zonas, qué zonas francas se pueden otorgar, pues decide que en ese terreno, justo ahí donde compraron los hijos de Uribe, va a haber una zona franca. Y esa tierra, y ese predio que costaba 1.000, se volvió 10.000. Creo que lo vendieron en 10.000 millones. Porque ya era zona franca, con una firmita, con una firma, se roban la plata de este país, o se enriquecen, aprovechando información privilegiada, que es la que tiene un presidente. Entonces, mijo, voy a hacer una zona franca en tal parte, compre todas esas tierras. Y parece que ese fue un modus operandi durante ese gobierno, porque tengo entendido que en muchos sitios donde el gobierno hizo muy grandes, jugosas inversiones, por ejemplo el centro de Santa Marta, allá llegaban los amigos, los familiares a comprar propiedades, porque sabían, con información privilegiada, o sea, de antemano, el gobierno va a meter 100.000 millones al centro de Santa Marta, compren todas esas casas viejas. Son cosas reales. Así mismo lo hacen. Una vez sonó aquí en Girardot el aeropuerto de Flandes como aeropuerto alterno al aeropuerto de Bogotá, y enseguida pregunten de quién son todas esas tierras que hay cerca del aeropuerto de Flandes. Así se enriquecen. Bueno, hoy está sucediendo algo espantoso, y es el desprecio por la vida y la economía por encima de la vida. Cómo este bárbaro, así tengo que llamar yo a este presidente, es un bárbaro, decreta un día sin IVA, el día que más contagiados tuvo Colombia, que fue ayer, 3.200 contagiados. Estoy esperando el dato de hoy, si alguien lo tiene ya me lo puede dar, porque creo que ya salió mientras hablamos. 3.200 infectados en un solo día, ayer. 60.000 en el acumulado, hoy ya deben ser 62.000. Y este hombre permite que la gente salga a infectarse solo por beneficiar a su amigo, que para allá va el cuento que les echaba al comienzo, de al costo y toda esta cosa, que financió la campaña del no, que financió la campaña de Duque, y que es socio de los Uribe, o era, porque hace poco la vendieron, en la finca La Carolina, donde se establecieron, donde se fundaron los 12 apóstoles, grupo paramilitar, pues para beneficiar a esos almacenes de grandes superficies que financian sus campañas, les valió huevo que la gente fuera a aglomerarse y a empujarse y a tocarse y a infectarse. Y esto que está pasando hoy es terrible, señores. Hoy es el día de la estupidez, dice Ana. Es verdad. Hoy es el Día Nacional del Contagio. Y esto no lo vamos a ver ahora. Esto lo vamos a ver en agosto, en julio, la cantidad de gente que se va a morir.
Ustedes no se imaginan el precio que tenemos que pagar hoy por esta estupidez de este presidente. De hecho, le escribí a mediodía, presidente, un presidente sensato, un presidente inteligente, reconoce su error. Obviamente, al ver todas estas fotos y estos videos de la gente empujándose en todos los centros comerciales, reconoce su error y detiene inmediatamente el día sin IVA. Pero se me olvidó que no es ni sensato ni inteligente. Entonces, a ustedes ya se están dando cuenta en manos de quién estamos, por favor. Esto es una aberración lo que pasa en este país.